Muy buenas tardes, es un placer dar por iniciado la segunda conferencia del Magíster en Banca y Mercado Financiero, correspondiente al taller 2 del programa. En esta oportunidad nos acompañará el señor Boris Bubinich con su conferencia titulada Principales desafíos, negocio bancario y seguros, oportunidades y puntos de atención. Para hablar un poquito del currículum de Boris Bubinich, es presidente de SABE Seguro de Vida, director Molimed, Inmobiliaria Armas y Banco Ripley, ex gerente general del Banco Itaú, ex presidente Fondos Mutuo Itaú, ingeniero comercial, licenciado en Administración de Empresas en nuestra universidad, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, graduado CEO programa en Northwestern University, Kellogg School, Chicago, Estados Unidos. Antes de dejar con Boris, quiero comentarles respecto a la programación de esta tarde. La idea es que hasta las 20:30 será la conferencia de Boris. Posteriormente tendremos unos 10 minutos de un break y seguidamente tendremos el tiempo para hacer las preguntas o plantear las inquietudes. Por lo tanto, dejaría en este minuto a Boris. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación que me hicieran. Gustoso de poder compartir mi experiencia como ex ejecutivo bancario, estando metido en la primera línea, hoy en roles de director. Por otro lado, quise hacer una presentación que rescata parte de mi visión sobre el negocio bancario, los desafíos que tiene. Voy a centrarme más en la banca que en el mundo de los seguros, dado la lista de asistentes que revisé. Contarles también que mi historia parte desde ejecutivo de cuenta en la quinta región. Fui después gerente de sucursales en la quinta región del Banco de Santiago. Después me fui a Iquique, donde también fui gerente del banco allá. Luego fui gerente de ventas del Banco Santiago, gerente de marketing. Me tocó trabajar en el proceso de fusión con el Banco Higgins en ese minuto. Dos marcas que prácticamente hoy día no existen en el negocio, en el ámbito bancario. Posteriormente, el año 97, me incorporé a Bank Boston, donde fui gerente comercial. Posteriormente, Bank Boston es comprado por Fleet Boston, se transforma en Fleet Boston. Después, Bank of America compra Fleet Boston. Luego, Fleet Boston Banco Itaú compra a Bank of America la operación en Latinoamérica de Bank Boston, básicamente Uruguay y Chile. Y luego viene ya el proceso de compra de la fusión de Itaú Unibanco en Brasil. Luego termino de la gerencia general del banco y fui 13 años gerente general del banco. Me tocó ser director de la Asociación de Bancos por todo ese periodo. Me tocó trabajar también con Enrique Marcha en el Instituto de Estudios Bancarios. Así que me une una larga trayectoria a la banca y hoy día me dedico a distintas actividades del mundo empresarial, desde cosas que tienen que ver con el ámbito de asesorías y directorios, desarrollo de emprendimiento propio, inversiones personales y como cuarto eje central es dedicarme también a ayudar a hacer clase y poder retribuir y compartir parte de mi experiencia. El primer comentario que quería hacerles ya entrando en materia es que yo no soy responsable de lo que ustedes escuchan, sino voy a ser responsable de lo que yo digo. ¿Ah? Y hago este comentario porque muchas veces, a veces uno tiene un sesgo en su cabeza respecto a lo que quiere entender o lo que quiere entender. Esta frase se la recogía a don Humberto Maturana, que en paz descanse, en donde yo creo que hoy día estamos invitados a tener que dialogar más, a conversar más, a entendernos más, a tratar de escucharnos y a crear vínculos y confianza. Previo a entrar a discutir un poquito el negocio bancario, quiero hacer algunos comentarios respecto a lo que yo creo que es el desafío de cualquier ejecutivo y cualquier ejecutivo que quiere desarrollar su carrera bancaria, idealmente ocupar una posición de liderazgo o en las primeras posiciones de liderazgo, es entender un poquito cuáles son las claves que tiene este negocio, que las trato de denunciar, pero por otro lado también entender que hoy día uno de los grandes objetivos que persigue y debiera perseguir cualquier empresa es maximizar su rentabilidad de forma sustentable. Y hago este distingo porque
creo yo que a veces hemos discutido y trapeado un poquito con la palabra lucro, y en mi opinión creo que el retorno sobre el capital es una máxima que ver y pensar. Ahora, cuando hablo de sustentable, hablo de buena forma, con ética, con buenas prácticas, con una conciencia y preocupación sobre el consumidor, con incorporar hoy día materias incluso medioambientales en los procesos de toma de decisiones, etcétera. Por lo tanto, para poder alcanzar este éxito, cual sea la premisa que ustedes definan o el criterio que quieran alcanzar, y vamos a discutir un poquito sobre rentabilidades en la banca, etcétera, es que uno tiene que ser capaz de diseñar una buena estrategia. Pero por sobre el diseño de la estrategia, yo le asigno un valor enorme a la ejecución. Y porque en general, cuando a mí me tocó discutir con múltiples ejecutivos, empresarios, etcétera, cuando uno habla de estrategia, casi todos hablamos prácticamente lo mismo. Hablamos de maximizar ventas, eficiencia, calidad de servicio, responsabilidad con el medio ambiente, responsabilidad social, sustentabilidad, hoy día paridad de género. O sea, hemos ido incorporando una serie de cosas en nuestro menester. Ahora, cuando nos toca definir la estrategia. Y en ese sentido, la pregunta es por qué si todos están más o menos conversamos de lo mismo, entendemos cuáles son los drivers que podrían de alguna manera ser los pilares que construyen una estrategia de negocio, no a todos nos va igual. Hay algunos que les va muy bien, a otros les va más o menos y a otros desaparecen. Entonces ahí creo yo que viene una palabra mágica que es la ejecución. O sea, cómo uno es capaz de hacer que las cosas pasen en una determinada organización. Ahora, por supuesto que temas como crecimiento de ventas, calidad de servicio, gestión de riesgo, responsabilidad social, ética, son componentes relevantes de una estrategia, pero no son lo único. Ahora, tampoco quiero incorporar otro elemento de la sustentabilidad que no basta con ser rentable, eficiente, 1 o 2 años. Esto tiene que ser de forma permanente. Y ahí hay un gran desafío, cómo de alguna manera uno es capaz de eh, encontrar ventajas competitivas sustentables que puedan de alguna manera transformarse en aquellas diferenciales que puede tener una organización versus otra. Y cada uno en su nicho. Entonces creo yo que acá hay un elemento central y que antes de entrar en materia, vuelvo a decir, es el concepto que yo llamo de ejecución. Y cuando y me tocó a mí hacer una clase parecida a esta tiempo atrás en la misma universidad, y yo le dedicaba mucho tiempo a una introducción que le llamé el Chile de hoy. Y en el Chile de hoy, y estoy hablando antes del 18 de octubre, me acuerdo que les describía un poquito observaciones de aspectos que yo estaba viendo de la sociedad chilena vinculados a distintas materias, desde la falta de credibilidad de las instituciones, la falta de liderazgo del mundo político, la sensación térmica adversa que había en el mundo empresarial, el nivel de endeudamiento de las personas, y una serie de conceptos que nacían de distintas encuestas. Jamás tuve la capacidad de anticipar un 18 de octubre. Pero ¿por qué hacía énfasis? Porque creo yo que cuando uno desarrolla una estrategia, y hoy más que nunca, tiene que entender dónde está inmersa, en el momento económico, en el momento político, en el momento social de un determinado país. A mí me tocó muchas veces ir a presentar estrategias de negocios del banco. Yo tuve jefes en Argentina, en San Pablo, en Charlotte, en Nueva York. Me tocaba ir a presentar Chile. Y primero presentaba Chile, presentaba la estrategia que queríamos desarrollar, y éramos como los aburridos del barrio. Me acuerdo que mi jefe, no sé si se acuerda de Rich Bray, que era Bank of America, él me decía, now it's time for Switzerland of Latinoamérica. Ahora es tiempo que hablen los suizos de Latinoamérica, porque aquí todo era estable, nada cambiaba, el ambiente macroeconómico del país era muy ordenado, el país venía en una senda de crecimiento muy relevante. También me acuerdo que una vez fui a presentar a Argentina y con mucho pesimismo decía, mire, me acuerdo, Manuel Sacerdote era mi jefe, le digo, Manuel, estamos con problemas, Chile está creciendo al 1,5%, y la verdad que esto es terrible, porque esto es una sensación térmica de recesión. Y tenía que ver porque el país cuando se acostumbra a crecer al 5%, 6%, y empieza a crecer al 1, al 1,5%, la sensación térmica que se produce en la actividad financiera, en los negocios, es de una caída vertiginosa. Bueno, él me acuerdo que me dijo, Boris,
usted no tiene idea lo que es pasarlo mal. Nosotros llevamos 5 años decreciendo al 5%. Entonces, uno aprende que todo esto es relativo en la vida, pero el punto que quiero poner es que cuando uno empieza a pensar en un negocio, uno no puede dejar de analizar aquellos drivers de la industria que lo golpean. Y cada negocio tiene particularidades. Y nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, lo que vamos a conversar más adelante, que en el negocio bancario hay temas vinculados, por ejemplo, a las percepciones de riesgo, por ejemplo, y Enrique Marcha conoce mejor que nadie cómo te puede impactar la mayor o menor inflación en posiciones de tu banco, en tu balance, el apetito por tomar riesgo en minutos de crecimiento o de decrecimiento. Entonces empiezan a afectar elementos relevantes en este negocio y uno tiene que ser capaz de entenderlo, ¿ah? Y tratar de dibujarlo. Y indudablemente que si uno analiza lo que ha ido pasando en estas últimas 2 semanas en Chile, en los mercados, y no voy a hacer un juicio personal respecto a lo que yo pueda opinar del momento político, económico, social, pero claramente los mercados han recogido con mucho pesimismo algunas cosas. Y hemos visto la tasa de interés subiendo, la bolsa cayendo, el tipo de cambio también depreciándose el peso. Entonces, indudablemente que son elementos que tiene que uno considerarlo en la coctelera, en el análisis de un negocio. Y muchas veces, a veces uno está con piloto automático y cuando un país crecía al 5% promedio, un año al 5,5%, otro año al 4,5%, probablemente estar discutiendo en profundidad estas materias era algo menos relevante. Sin embargo, hoy día tengo la convicción de que pasan a ser aspectos fundamentales en el análisis cuando uno quiere definir un negocio e insertarse particularmente en la banca. Entonces, el contexto, el análisis del contexto es fundamental porque genera expectativas en los agentes que toman decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, quería hacer esta pequeña introducción para contextualizar un poquito dónde se tiene que insertar una estrategia de negocio y particularmente de un banco. Además, comentarles que lo que yo siento que a veces el apogeo no es eterno, ¿ah? Y lamentablemente hay muchos ejemplos en el mundo de los negocios de compañías que tuvieron modelos exitosísimos en el pasado y al cabo de unos años desaparecieron, porque no fueron capaces de ver un cambio tecnológico, tomaron un riesgo inapropiado en determinadas materias. Entonces, este éxito, cuando uno a veces se empieza a confundir con un pseudo éxito, de alguna manera a veces inhibe estos procesos de mejora continua, estos procesos de replantearse aspectos. Fíjense ustedes que si uno analiza el 80% de las grandes compañías que estaban en el Fortune 500 el año 55 hoy desaparecieron. O sea, el 80% desaparecieron. Solo 61 empresas figuran en el ranking del 2000 al 2016. Esta cifra no las he actualizado. Entonces, y encadenado con la banca, más allá del ejemplo que uno puede mostrar para tratar de demostrar que hay un proceso de evolución muy dinámico, desde el punto de vista del riesgo y el análisis que uno tiene que hacer, cómo las compañías tienen esa capacidad de mutar, algunas para bien y otras para mal. Cómo empiezan a emerger nuevos operadores en el mundo de la fintech, en el mundo del mundo digital, empresas americanas que hoy día, no sé, un Amazon tiene un valor de mercado sustancialmente superior a un Walmart que tiene una capacidad instalada en el mundo gigante porque construyó un modelo totalmente distinto. Y así uno empieza a ver grandes ejemplos en el mundo. Y eso indudablemente conlleva necesariamente cosas que uno tiene que ver, tiene que pensar cómo van a ser los bancos de los próximos 5 años, de los próximos 10 años. La misma pandemia ha generado un cambio de hábitos en las formas de actuar muy fuerte. Si uno quisiera hacer un paralelo a Chile, nosotros miremos, por ejemplo, la banca de años atrás, bancos como el Banco mismo de Santiago, Banco de Talca, Banco Higgins, Banco Español Chile, Banco Zona y la Unión Sudamericana, desaparecieron, se transformaron, algunos mutaron, fueron parte de, pero hay un proceso dinámico. Cuando uno mira, por ejemplo, el negocio de las aerolíneas, había aerolíneas como Avanla, Deco, National, Aerocontinente, PAL, prácticamente todas desaparecían. Entonces, acá hay un proceso de cambio y uno no puede estar ajeno a eso. Entonces, quería de alguna manera también poner este contexto porque yo creo que
en esta calidad de ejecución, o esta capacidad de anticipar el entorno, en mi opinión, el rol que juegan los líderes, y ustedes que están en un proceso de formación como este, es sumamente relevante. Independiente de las posiciones que cada uno pueda tener hoy día, o algunos están en proceso de desarrollo de sus carreras profesionales, pero creo que tener la capacidad de entender qué está pasando en el mercado, qué está pasando con tus clientes, qué está pasando en tu negocio, qué está pasando en tu comunidad, y cómo eso uno rescata información inteligente de eso y logra rearticular el plan de negocio que uno tiene que armar, creo que es fundamental. Yo creo que la mayoría de las empresas no fracasan. Yo creo que los que fracasan son los ejecutivos incapaces de guiarlas a estados superiores. Y ahí es donde creo que el proceso de formación que tiene que tener un ejecutivo bancario, particularmente por la complejidad del rubro que manejamos, es sumamente relevante. Ustedes tienen que pensar de que nosotros tenemos que desarrollar como otro lado del cerebro. Nosotros nos educaron, los que estudiamos ingeniería comercial y todo, el activo y el pasivo. Y cuando uno entra a una banca, se da vuelta. Lo que es el activo para un cliente probablemente es parte de ese activo nuestro pasivo, o viceversa. Bueno, esto tiene un juego que exige cierta adaptación y por supuesto hay un rol fiduciario enorme, sobre todo cuando uno administra pasivo. Sin, quiero partir con esta primera slide en la cual básicamente lo que estoy pretendiendo acá señalar es que parte importante del desarrollo de la banca, el crecimiento de la banca, pasa por el crecimiento del país. O sea, si el país no crece, es muy difícil que la banca no crezca. También es cierto que cuán activo sea la banca y proactivo sea la banca a proveer de recursos para proyectos de inversión, para negocios, es fundamental. Cuando uno analiza una serie en el tiempo larga, se va a encontrar que hay una correlación muy grande entre el crecimiento de los préstamos vinculados con el crecimiento de la economía. E incluso me tocó ver en periodos donde la economía decrece, los bancos empiezan a decrecer un poquito antes, como que los bancos tienen esa capacidad de anticipar, de leer el entorno, es decir, las cosas vienen complejas, por lo tanto, cierran un poquito el paraguas y dicen, ¿sabes qué? En este periodo nos vamos a mantener cautos. También Enrique se debe acordar que crisis como el 2008, donde la banca chilena, fíjense ustedes que la economía empieza a decrecer por la crisis subprime de Estados Unidos, empiezan a haber bastante sobrereacción. Me acuerdo que en ese minuto estaba Andrés Velasco, ministro de Hacienda, nos llama y nos plantea a los banqueros, oye, señores, ustedes tienen que ser parte de la solución. Y nosotros le decíamos, pero ministro, no es fácil salir a prestar dinero en un ambiente donde el negocio inmobiliario, por ejemplo, estaba totalmente estancado, en donde teníamos un tema con el sector salmonero, producto de este virus Visa, los negocios estaban mostrando caídas fuertes en sus ventas. Entonces, son momentos complejos de salir a hacer negocios y a prestar dinero. Entonces, acá hay una fuerte correlación. Sin embargo, el año pasado, con la pandemia, cuando uno mira el crecimiento del decrecimiento de la economía, el 2020, pero uno ve la evolución de las colocaciones crecen, pero crecen fundamentalmente porque ahí viene el Estado y entrega ayuda y subsidios con los créditos FOGAPE, de tal manera que genera ciertas garantías que le dan condiciones para que los bancos se alienten a salir a socorrer o apoyar ciertos sectores con garantía y aval del Estado. Entonces ahí hay un elemento sumamente importante que distorsiona esta regla que yo les decía históricamente. Por otro lado, hay que entender que cuando uno analiza en general los resultados de la banca, una parte importantísima pasa por su actividad crediticia. Básicamente crecimiento de colocaciones. O sea, si no crecen las colocaciones, es muy difícil tener un mayor devengo, tener un crecimiento del margen financiero, y probablemente, esto obviamente va a depender del tipo de balance que tenga un banco, el tipo de actividad, aproximadamente el 80% de los ingresos de la banca, yo tengo una estimación, provienen de negocios, ingresos vinculados a préstamos. Ahora, usted puede decir, no, pero cuando yo miro el margen es un poco menos, pero cuando uno ve que hay una serie de otras actividades en la banca, como comisiones de seguro de gravamen, vinculados a un crédito hipotecario, negocios de FX vinculados a una carta de crédito,
comisiones que uno cobra en una línea de crédito. Entonces empieza uno a mirar que gran parte del negocio pasa. Por lo tanto, aquí, cuando a veces hacen esta acusación que los bancos no son parte de la solución, los bancos no están apoyando, los bancos claramente cuando postergan colocaciones, están postergando también ingresos. Ahora, el punto y el desafío es cómo encuentro colocaciones con probabilidad de pago alta o con baja probabilidad de incumplimiento. Y ahí es donde empieza a haber un desafío adicional, cómo encuentro nichos de negocio, incluso momentos de crisis que me permitan a mí poder defenderme y crecer y generar devengo. De hecho, si uno mira los resultados de la banca de este año, se va a encontrar que los resultados que han ido creciendo respecto al año pasado, gran parte de la explicación viene por liberación de provisiones y no por devengo. E incluso, lo vamos a ver más adelante, el return on asset de los bancos en Chile hoy día está en uno de los niveles más bajos de su historia. Para que tengan una idea, el return on asset, que es la rentabilidad sobre activos, la sumatoria de colocaciones, más activos financieros, etcétera, históricamente, si uno pesca una serie del año 91 al 2020, se movía en rangos de 1,12, más o menos, promedio. Ese es el return on asset. Este último periodo, el último mes de abril, está en 0,50. Si uno lo analiza, llega a niveles de 1. Entonces, claramente, acá hay un desafío hacia adelante y probablemente también está alimentado por las expectativas del país. En determinados periodos, yo diría que hay una correlación entre 2 y 2,5 veces entre el crecimiento de las colocaciones versus el crecimiento del producto. O sea, si la economía crece un 2%, probablemente las colocaciones van a crecer un 5%, 4,5%, 5,5%, 6%. Ese es más o menos un indicador que uno siempre miraba históricamente. ¿Ah? Entonces, creo que ahí hay un elemento importante a seguir. Entonces, probablemente uno tiene que mirar qué está pasando con la economía, va a crecer este mes, qué se espera hacia adelante, y uno podría pensar de que las colocaciones acompañan ese proceso. Los bancos valen fundamentalmente por el valor de sus activos. Y yo diría que el principal activo de un banco en general son los préstamos. ¿Ah? Por lo tanto, creo que aquí empieza a incorporarse un elemento sumamente importante, que es el análisis del riesgo crédito. O sea, así como yo les comentaba que cada negocio tiene sus pequeños drivers, acá la gestión del riesgo crédito, particularmente, después hay otros riesgos que se empiezan a incorporar, es fundamental. Por lo tanto, si la economía sufre, la banca también se resiente. Y no solo se ve impactada por menores ingresos, porque hay menos actividad de préstamo, sino también porque se empiezan a deteriorar los activos. O sea, empiezan a aumentar las provisiones, aumentan los castigos, la reducción de la actividad de préstamo los impacta. Año Chile 2020, en donde aumentan de manera importante las provisiones, aumenta el riesgo, y eso indudablemente empieza a afectar los estados de resultados. Como probablemente en algunos casos los bancos se protegieron, se provisionaron adecuadamente, y este año empieza a haber también un sinceramiento de la realidad, y muchas empresas lograron pasar esta crisis con singular éxito, y probablemente se esperaban noticias más malas en un inicio. Eso hace que este año empiecen a liberarse provisiones. También el año pasado creo que ocurrió un fenómeno, y me tocó vivirlo en algunas empresas que participo, en que hubo una copia de liquidez. Hubo compañías que dijeron, ¿sabes qué? No sabemos cómo viene esta cosa de la pandemia, no sabemos particularmente Chile cómo puede afectar el proceso de la discusión constitucional, por lo tanto, vamos a copiar liquidez para estar precavidos de cualquier situación que nos pueda impactar. Y ahí empieza a haber un crecimiento de préstamos que probablemente colocaciones, por ejemplo, en el mundo banca corporativa, crecen de manera importante, y probablemente ya a medida que se empieza a normalizar o se empieza a vislumbrar una salida más ordenada al tema de la pandemia, empiezan ya a pagarse esos créditos. Por lo tanto, cuando uno mira, por ejemplo, las colocaciones de grandes corporaciones de este año tienen una caída de un 10%. O sea, aquí hay un actor que empieza ya este año a disminuir, y eso hace que en promedio las colocaciones del último mes, digamos, la variación anual, al mes de abril,
cae un 4,3%. ¿Ah? Para que tenga una idea, en ese mismo periodo, las colocaciones de las pymes crecen un 15% y la variación de las colocaciones a grandes empresas decrece prácticamente un 11%. Las colocaciones totales en promedio crecieron en un 2,7%, perdón, retrocedieron un 2,7%. O sea, claramente estamos viendo un fenómeno que actividad económica apretada empieza ya a resentirse el negocio. Una banca debilitada patrimonialmente, con restricciones de liquidez, profundiza indudablemente el deterioro de la actividad económica y financiera de un país, compromete la velocidad de salida de este letargo económico. O sea, si uno, por alguna razón, presionar indebidamente a actores del sector financiero a hacer una expansión crediticia inadecuada, con malos fundamentos del punto de vista del riesgo, lo más probable que eso termine rebotando el día de mañana. Y eso es sumamente importante de cuidarlo, cautelarlo, etc. Como también restricciones de liquidez. Y hemos vivido en la banca chilena, en algunas entidades, por distintas razones, episodios de iliquidez que inmediatamente se empieza a producir una percepción de riesgo importante. En los cuadros a la derecha ustedes pueden ver información de la cual muestra la rentabilidad de los bancos en general en Chile. Si uno mide traza una línea recta, ustedes ven que el año 2008, que es lo que dice el cuadro, el de más arriba, se movían en retornos sobre el capital, sobre el patrimonio del orden del 19% promedio, con una dispersión grande entre distintos actores, para llegar a mayo del 2020 a prácticamente niveles de 5%. Hoy día los niveles de rentabilidad de los bancos están en niveles del orden del 7%. O sea, los que fuimos testigos y protagonistas de una banca que tenía ROE, rentabilidad sobre el capital, de 15, 18, etcétera, estamos convergiendo a niveles de rentabilidad más bajos, con las disparidades de distintos actores. Y algo parecido le pasa también a los bancos en Estados Unidos, que indudablemente empiezan a mostrar una caída con rentabilidad un poco más baja. A mí me tocó estar el año 2015, el 2015 estuve en San Francisco, en Wells Fargo, y me tocó escuchar al CFO, que hacía un análisis del banco y de la industria americana, y ellos ya anticipaban que la rentabilidad de los bancos se iba a mover en niveles de umbrales de 5%. O sea, iba a ser un negocio un poquito más castigado respecto a la benevolencia que habían tenido años anteriores. ¿Ah? Por lo tanto, estamos en una industria que está sujeta a enormes cambios. Si a uno esto le incorpora el efecto que pueden empezar a tener actores no bancarios, que empiezan a emerger y de alguna manera irrumpen y empiezan a tomar un pedacito de la porción de los negocios, y en Chile hay muchísimos actores en esa línea, desde, por ejemplo, casas comerciales que participaban activamente en el negocio de tarjetas de crédito, mutuarias, en el negocio de crédito hipotecario. Hoy día hay fondos de inversión que también participan activamente en este mundo de aprobar, apoyar financiamiento a determinados tipos de negocios. Los países deben contar con entidades financieras sólidas, deben estar bien gestionadas y supervisadas. A los que nos ha tocado trabajar en la banca por tantos años, yo diría que Chile goza, en mi opinión, de gente muy buenos profesionales, con una sensibilidad particular sobre el tema riesgo, el tema mejores prácticas. Yo diría que es una banca que a mí que me tocó recorrer Latinoamérica y muchos países del mundo, en general bastante bien gestionada. Ahora, exige esto a todos los actores intervenir, participar en total cumplimiento a la normativa vigente. Y esto es como un statement, una declaración obvia. ¿Ah? O sea, tenemos que saber cuáles son las reglas del juego a las que estamos sometidos y tenemos que actuar en congruencia. Como también someterse a sólidos principios de autorregulación, aun cuando yo creo que ya la autorregulación no basta. Y lo más probable es que en un mundo donde tengamos un Estado más activo y más participante, probablemente va a pretender, por la vía de la regulación, incorporar mayores exigencias. Yo siempre he dicho que acá no caben interpretaciones grises, hay blanco o negro. Muchas veces a uno le presentaban situaciones que
eran legales, pero como que no rimaban con las buenas prácticas, no rimaban, y ahí esas interpretaciones que uno quiere interpretar la norma al amparo de una decisión que uno quiere tomar o algún negocio que quiere armar, yo creo que hay que ser muy cuidadoso. ¿Ah? Y en general mi impresión es que los bancos en Chile son bastante cuidadosos en esa materia. Creo que el arbitraje regulatorio tiene sus costos. Los sólidos gobiernos corporativos deben asegurar políticas que fortalezcan la solidez patrimonial y la liquidez de las entidades. Y aquí me quiero detener un poquito porque creo que los gobiernos corporativos están jugando y deben jugar y van a seguir jugando un rol fundamental de cara al alineamiento y la estrategia de cada entidad financiera. Y ahí la calidad, la independencia que tengan sus directores para expresar sus opiniones, con sus conocimientos. Creo también el nivel de conocimiento es sumamente importante, porque es una industria bastante tecnificada, bastante evolutiva, compleja. Entender riesgos de mercado no es un tema trivial para cualquiera, entender los temas de liquidez exige bastante sofisticación. Yo creo que la banca en Chile en general la tiene. ¿Ah? Entonces, creo que poder tener gobiernos corporativos que ya no tan solo sea un directorio que sesiona mensualmente, sino hay comités especializados, por ejemplo, comités de seguimiento tecnológico, comités de riesgo, comités de riesgo operacional, comité de riesgo crédito, comité de riesgo mercado, comité de cumplimiento, comité de todo el mundo de ciberseguridad. Entonces empiezan estos comités también a jugar un rol fundamental porque pueden tener mucho más contacto con el gerenciamiento de las entidades, con los principales ejecutivos o aquellos ejecutivos que participan. Y también para los ejecutivos es una oportunidad importante intercambiar opiniones, tener miradas más experimentadas o diferentes respecto a una determinada materia. Las principales crisis económicas internacionales han tenido como común denominador sistemas financieros y entidades muy frágiles. Cuando se ponen demasiado creativos, donde hacen los incentivos están mal alineados con una visión de largo plazo, una visión de sustentabilidad que yo les comentaba al principio, probablemente pueden jugar una mala pasada y debilitarse fundamentalmente algunas entidades. Nos tocó ver en la crisis del 2008-2009 cómo distintas entidades muy importantes en Chile, perdón, en el mundo, en Estados Unidos, producto de 20.000 tecnologías financieras sofisticadas, lograron armar fórmulas para poder empaquetar productos, se vendían en el mercado secundario, se los sacaban de los balances, pero al final del día estaban jugando con probablemente maximización de objetivos de corto plazo, probablemente algunos de ellos con intereses en cobrar sus bonos, con actores mucho más osados. Y cuando uno empieza a ver crecimientos de activos por sobre rangos razonables, yo creo que siempre hay que levantar un warning y te dar una mirada. O sea, cuando a mí me decían, miren, el promedio del banco crecía al 10%, pero tenía a lo mejor unidades que crecían al 25%, así como uno premia a quienes les va muy bien, también hay que mirarlos con cuidado a quienes les va muy bien, como también uno tiene que probablemente sancionar a quienes les va muy mal, desde el punto de vista de un modelo de meritocracia. Entonces ahí creo que es súper importante también analizar y hacer un buen post-mortem de estos extremos de crecimiento, porque los crecimientos muy osados, muy aventurados, o concentración en determinados segmentos, etcétera, pueden jugar una mala pasada. Entonces acá el gran desafío es que los países tienen que contar con entidades financieras sólidas. Si mañana tuviéramos entidades financieras, si hubiéramos entrado a la crisis de la pandemia, con niveles de capitalización muy pobres en los bancos, con problemas de liquidez, con rangos de poco manejo, esta crisis, que sobre todo fue bastante dura los primeros meses, podría haber generado dolores de cabeza enormes en determinadas entidades. Entonces, de ahí la importancia también de la supervisión, el rol que juega la CMF en este caso, o la antigua Superintendencia de Bancos. Es sumamente relevante.
Soplan vientos, fuertes vientos en la economía, y yo creo que cuando uno tiene fuertes vientos tiene que tener pilotos de tormenta. ¿Ah? Creo que, fíjese, este slide, voy a ser sumamente franco, la hice el año pasado, no la alcancé a actualizar, y cuando la miré dije la voy a cambiar, y la dije, no, al final dije la voy a mantener, porque creo que hay cosas que aplican. Fíjese, estancamiento en los niveles de inversión en un escenario político-social de mayor incertidumbre. Eso era la discusión de la nueva constitución, cómo se resolvía el problema en esa época. Hoy día ya tenemos incluso una elección de constituyentes que van a representar al país y poder redactar esta nueva constitución. Y eso le introdujo un elemento de incertidumbre respecto a cuál va a ser el destino. O sea, no sabemos cuál va a ser la carta magna que nos va a regir. Y todo ese periodo, independiente de cómo termine, cómo se pueda visualizar el final de esta historia, le genera a este periodo de incertidumbre. Y en la incertidumbre normalmente uno tiende a replegar las velas, tiende a esconderse, a aguantar la tormenta para tratar de pasar desapercibido. Y eso se empieza ya y se empieza a notar en los niveles de inversión que pueden haber en general con menor apetito. El crecimiento económico en umbrales por debajo de su capacidad potencial, obviamente el 2020, muy desafiado por los impactos que tenía el problema, la pandemia o el COVID-19. Sin embargo, este año uno dice, bueno, pero ya la cosa pareciera ser que la economía va a crecer a niveles de 6%, lo cual uno lo mira y dice, bueno, esto es inédito desde el punto de vista de los últimos, no sé, 6, 7 años. Claro, pero también partimos de una base de comparación bastante pobre, que fue el 2020, producto del problema de la pandemia. Entonces, probablemente el producto en términos absolutos tiende a ser similar al que teníamos en 2019 o en el margen un pelito hacia arriba o hacia abajo. Otro elemento que también, fíjense ustedes que está y va a estar muy presente, es que toda esta búsqueda de soluciones a estas legítimas demandas sociales por parte de algunos, va a tener quienes se está generando y va a generar en algún minuto un fuerte endeudamiento público. ¿Ah? Explicado por una política fiscal más expansiva, para poder responder, aparte de esta inquietud. Ustedes ven las discusiones que hay hoy día entre el Ejecutivo y el Congreso respecto a todos los paquetes y programas donde hay ahí quienes quieren soltar la billetera de manera más cuidadosa y otros que estiman que es insuficiente, por lo tanto no, es algo que no puede esperar. Bueno, eso significa que probablemente vamos a tener definitivamente un país mucho más endeudado. A democracia existe capacidad de endeudamiento y eso indudablemente juega a favor. O sea, nosotros no estamos en umbrales de endeudamiento como país en relación a algunos de nuestros vecinos que nos limita esto. Todavía hay espacio. Bueno, una alta tasa de desempleo y eventual caída de los ingresos reales de las personas, obviamente esto repercute en el nivel de consumo. Sin embargo, yo diría que acá se produce una distorsión enorme a raíz de las decisiones que se tomaron de poder retirar hoy prácticamente el 30% de los fondos previsionales. Eso indudablemente introdujo un cambio radical en la disponibilidad de recursos de las familias chilenas, de los que sacaron estas plata, y indudablemente que eso generó como consecuencia, uno, por ejemplo, la morosidad de negocios vinculados a los créditos de consumo o préstamos personales, caídas de morosidad a la mitad. O sea, si esto estaba navegando con tasas de mora muy altas, producto del inicio de la pandemia, cuando empiezan a ver los retiros, la gente actúa de manera bastante racional, ordenada, responsable, va y una parte importante de esa gente va y paga. Otra gente acopia ahorros en cuentas corrientes, en cuentas vistas, en depósitos a plazo, o también busca fórmulas para mantener esos recursos. Y obviamente también hay una parte que se explica en consumo. Pero hoy día lo cierto es que una parte importante de esos recursos no se han gastado. Entonces genera una capacidad en la economía instalada en potencial gasto futuro relevante. Escenarios de tasas a las bajas favorecen un mejor ambiente. O sea, las tasas en general en Chile, y voy a hablar hasta antes de la última elección de hace 2 semanas,
las tasas estaban bastante bajas y empezaron a exhibir un crecimiento estas últimas 2 semanas bastante fuerte. O sea, la percepción de riesgo de los agentes del mercado de capitales chilenos y probablemente internacional se tradujeron en un aumento en las tasas. Y eso ha hecho que hay un impacto en la rentabilidad de la renta fija. También si eso agregamos el fenómeno que se dio en la bolsa, donde se experimentaron caídas de algunos actores, algunas empresas, con caídas sobre el 20%, porque se estimaba que estaban en sectores que potencialmente, producto de la discusión de la nueva constitución, podrían verse afectados sus modelos de negocio a futuro. Entonces, acá se complicó un poquito el panorama, y eso también yo lo agrego, como les hablaba anteriormente, con lo que hablo de la incertidumbre y la percepción de riesgo, porque un banquero hoy día probablemente va a tener más dudas a la hora de prestar a largo plazo que lo que venía haciéndolo hace un tiempo. Va a tratar de entender cómo este nuevo escenario puede afectar el negocio, qué riesgos pueden emerger ante una determinada situación. Supongamos un importador que hoy día está siendo financiado y que a lo mejor no puede traspasar a precio las alzas de tipo de cambio, se puede ver severamente afectado. Adicionalmente, hay negocios que hoy día están complicados por un problema de capacidad de producción y de logística del mundo para poder traer. Me toca conocer un par de casos muy cercanos en negocios de importación de mercadería de China, y resulta que la complejidad de los embarques de un contenedor se ha multiplicado por 4 veces antes de la pandemia. 4 veces antes de la pandemia. O sea, lo que cuesta hoy día traer un contenedor de Chile, que eran aproximadamente $2.500, hoy día están en rango de $10.000. O sea, un insumo importante empieza. Estoy yo en el directorio de una inmobiliaria importante en Chile, y uno de los problemas que estamos observando es que los costos de construcción hoy día están sumamente complejos, porque es difícil que hoy día alguien tenga certeza que a qué precio te va a entregar la cerámica importada, si va a haber disponibilidad en un año más, etcétera, etcétera. También hay que, un eventual nubarrón de un eventual downgrade, ¿ah? Del grado de inversión de Chile, pudiendo sí generar efectos adversos en la accesibilidad y a los costos de financiamiento externo. Yo creo que acá hay un fantasma que hay que ponerle atención, donde Chile gozó de una gran reputación internacional, Switzerland de Latinoamérica, y hoy día ya empieza a exhibir alguna fatiga en algunos indicadores que pueden empezar a comprometer su grado de inversión. La fuerte depreciación del peso chileno, que también puede ser un tema a enfrentar. Piensen ustedes que nosotros llegamos a diciembre del 2019 a el tipo de cambio que llegó a los 850 pesos. ¿Ah? Y hoy está en rango de 730, a pesar de que previo a la elección de 10, 12 días atrás estaba en rangos de 700, o sea, se pegó ahí un alza el dólar. La inflación bajo control, yo diría que acá también la inflación es un elemento sumamente importante e impacta de manera relevante los balances y el negocio de los bancos. Los bancos generalmente actúan en parte, obviamente hay límites, hay restricciones normativas, etcétera, pero se fondean una parte a corto plazo y tienen activos con un duration, un plazo promedio más largo, y en ese descalce muchas veces han generado ganancias importantes. También la inflación les juega a favor, tienes activos en UF, y si la tasa de inflación es baja, te ayuda muchísimo en general en tus resultados. Bueno, las empresas y la banca juegan un rol clave para navegar en estos mares con vientos huracanados, ¿eh? Y para enfrentar largas travesías. O sea, vuelvo a insistir en el punto de la importancia de tener una banca fortalecida. El sector privado, en mi opinión, es pieza clave y fundamental en el crecimiento del país en cuanto a generación de empleos de calidad, emprendimiento, recaudación fiscal. Si aquí también el crecimiento conlleva que el fisco puede tener mayores recursos y capacidad, la formación de profesionales, etcétera, etcétera. La marca empresa en Chile, en mi opinión, y hablo genéricamente, no hablo de los bancos, ha sufrido una fuerte depreciación durante los últimos años. Creo que también se alimentó, lamentablemente, por imprudentes conductas de mercado de algunos actores, los menos, pero hubo, financiamiento irregular a la política, casos de colusión, y representando esos eventos altamente sensitivos para el país, aun cuando son, en mi opinión, esporádicos, pusieron en cuestión el modelo de desarrollo implementado.
y ustedes han escuchado, más allá de la opinión personal que pueda tener cada uno respecto a la materia, aquí esta discusión de este modelo neoliberal se pone en cuestionamiento y producto de probablemente parte de estos eventos, más otros aspectos de orden político. Entonces, nuevamente aquí tenemos que incorporar estos elementos a la hora de nosotros coctelear nuestro modelo de pensar en un banco y en cualquier empresa. En mi opinión, la meritocracia debe ser un pilar clave del modelo de gestión de las empresas y también del Estado. Fíjense ustedes, entiendo que ustedes tuvieron acceso a presentaciones del mundo fintech. Yo fui director y soy asesor de una compañía que está vinculada al mundo de la biometría, y hoy día ustedes podrían firmar cualquier documento de manera remota sin tener que pasar por un notario, sin tener que pasar por una interacción física con una contraparte. Hoy día hay tecnologías que ayudarían muchísimo a eficientar la relación entre consumidores, empresas, consumidores o ciudadanos y el Estado. Bueno, yo creo que acá creo que Chile tiene que avanzar muchísimo para tratar de fortalecer y modernizar la forma de funcionamiento. Yo creo que también acá un elemento sumamente central es que tenemos que hablar de los clientes, y después yo me voy a referir a ellos en más profundidad, pero yo creo que aquí pasamos de clientes que pasan de consumidores a ciudadanos con sus derechos. Creo yo que la expresión del resultado de la elección de los candidatos, de los constituyentes, digamos, pasa un poquito por esto. O sea, acá hay ciudadanos que se sienten, se organizan de manera espontánea, parten espontáneamente, después se empiezan a organizar por redes sociales, donde empiezan a generar interacciones y empiezan a demandar derechos. Creo que a veces se centra mucho la discusión en los derechos que yo tengo y poco en las obligaciones que tiene uno como ciudadano. Entonces uno está como de medio desbalanceado esto. También, obviamente, las redes sociales están jugando un rol fundamental para construir opinión, para construir marca, para construir corrientes de pensamiento, para poder alimentar una determinada idea, etcétera, etcétera. Y creo que elecciones que han venido habiendo en Chile están dando cuenta de esto. También impactados mucho por estas fake news que también distorsionan la realidad, confunden, entorpecen la opinión, introducen un sesgo muchas veces. Tenemos ciudadanos o consumidores más desconfiados, muy irritables ante la frustración por respuestas inadecuadas. Entonces, hoy día uno ve múltiples ejemplos que se han traducido en molestias y reacciones frente a determinadas marcas, determinadas situaciones. Fíjense ustedes que yo tengo un negocio de cereza, tengo un campo con dos ex banqueros, dos ex gerentes generales de banco, que son socios míos, nos dedicamos a producir cereza, y resultó que se difundió en China, gran parte, por casi 100%, 90 y tantos por ciento de la producción de cereza de Chile va a China, se difundió en redes sociales que las cerezas de Chile venían con COVID. Y eso generó un ajuste en el precio de manera brutal en el precio, y generó que muchos exportadores o perdieron plata o ganaron plata marginalmente, no cubrieron los costos producto de una irrupción adversa en redes sociales con una noticia falsa. Entonces, la importancia que empiezan a tomar las redes sociales en distintos sentidos es fundamental. Entonces, cuando uno hace empresa, cuando uno hace un negocio, resulta fundamental. Les voy a contar una infidencia. El otro día llamé a un banco donde yo soy cliente y le digo a una de las ejecutivas que necesitaba conversar por teléfono, y la respuesta que me da me dice: no, hoy día yo no puedo hablar por teléfono, estoy en modo, no puedo llamarlo por teléfono porque estoy en modo home office y no tengo teléfono de mi institución. Me parece que esa respuesta en los tiempos que hoy día corren, independiente de que pueda tener razón, no me parece que las organizaciones tienen que dotar de la capacidad para que la gente que está en modalidad home office haga frente, porque hoy día la cantidad de las necesidades que está teniendo uno son enormes y distintas a la forma como interactuaba habitualmente, que uno agarraba, se iba a una sucursal y resolvía su problema. Hoy día no está tan fácil eso.
La gente está más consciente de sus derechos, pero menos respecto a sus obligaciones. Alta desconfianza de los ciudadanos respecto a instituciones, tales como la empresa privada, el Congreso, partidos políticos, algunas figuras políticas de Chile, entre otros. Y en algunos casos, fuerte percepción de abuso de distintos prestadores de servicios. Y aquí yo creo que hay un tema que hay que sentarse a pensar, porque muchas veces uno está acostumbrado a funcionar de una determinada manera, si bien es cierto lo que les decía al principio, está todo amparado en la ley, pero probablemente hay situaciones que pueden ser un poquito abusivas dada tu condición dominante. Y yo creo que hay un tema en el mundo de la banca que hay que tener mucho cuidado, que uno a veces, sin querer, arbitra la ignorancia de la gente, porque el nivel de conocimiento y educación financiera que tiene el chileno en general es muy bajo. Entonces, que hoy día una persona con bajo nivel de conocimiento puede ser perfectamente arbitrada o tratada de una determinada manera, producto de su desconocimiento, su falta de conocimiento, de oportunidades, de alternativas y de accesibilidad a determinados servicios. ¿Cómo se combate este nuevo escenario? Con marcas sólidas, marcas que rebuscan la desconfianza. Buenas marcas buscan romper la comoditización de los productos. En general, este otro rasgo que creo yo que tiene la banca, que los productos nuestros, si yo les preguntara a ustedes, cuéntenme la diferencia entre una cuenta corriente, un banco y otro, desde el punto de vista de los atributos, de las funcionalidades, son muy bajas. Son todos, algunas usan chequeras, cada día menos, todas tienen tarjeta de débito, unos te cobran más caro, un poquito más barato, otros tienen alguna particularidad que te tiende a diferenciarse, pero si es una particularidad relevante, es rápidamente imitada. Por lo tanto, yo creo que en negocios donde está muy fuerte la comoditización, una marca rompe esa comoditización. O sea, yo me siento más tranquilo, más protegido, responde mejor a mis requerimientos que otra marca. Y eso yo creo que es importante, construir la marca seria, responsablemente, y que genere un impacto en la comunidad. Por supuesto, la adherencia a las regulaciones vigentes. Sin embargo, creo que hoy no basta con cumplir el Código de Comercio y la ley. Debemos ir más allá, con sólidos y renunciables principios éticos. Y hay que preguntarse si a mí me gustaría que me hicieran lo que le estás haciendo tú a un determinado consumidor financiero. Entonces, creo yo que hoy tenemos que dar pasos más allá respecto, entonces, cómo financiaste un proyecto que puede eventualmente impactar el medio ambiente, sin esperar que la comunidad se te revele y te genere un problema. Entonces, yo creo que acá yo diría que hay que agregarle a esta adherencia a regulaciones con también tener una mayor sensibilidad y darle una importancia enorme a hacer las cosas de forma correcta y siempre. ¿Ah? Y eso no constituye un mérito, es una obligación, en mi opinión. Empresarios, empresas y ejecutivos con visiones de largo plazo. Pasar de una mirada basada en resultados a una que permita crear valor compartido entre todos los que participan de este ecosistema, empresas, clientes, proveedores, competidores, etcétera, de tal manera que todos de alguna manera generemos valor. Yo siempre decía que uno no vende productos en el banco, y muchas veces uno tiende a instalar esos eslogans, sino uno tiene que desarrollar soluciones para necesidades que tienen los clientes. El cliente no quiere un crédito hipotecario, él quiere una casa. Lo que pasa es que necesita un financiamiento a largo plazo y el ideal es cómo pensar y cómo resolvérselo. Si uno mira la, 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 el tiempo que toma una operación hipotecaria, y no me refiero solo en términos en épocas de pandemia, y les digo porque yo estoy viviendo hoy día 3 operaciones hipotecarias que estoy vendiendo, y estoy del otro lado del mostrador, donde estoy esperando que me paguen, y las operaciones han tomado una eternidad. He visto casos de títulos que están estudiados, que se financió el proyecto inmobiliario, y piden los mismos papeles para la transacción del financiamiento al comprador individual. Cuando he visto compraventas de una entidad que le está refinanciando a otra persona una hipoteca que está en el propio banco y pide actualizar los papeles. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a pensar cómo vamos destrabando estos cuellos de botella que nos permitan acelerar y maximizar nuestros procesos. Y eso yo creo que indudablemente el mundo digital va a ayudar. Hay bancos que ya en Brasil, en Estados Unidos, en Argentina, donde son full digitales. Probablemente todavía
con modelos de rentabilidad incipientes, pero están generando una base de clientes relevante y están empezando a tener un peso relativo. Entonces, este escenario que estaba describiendo anteriormente se combate con esto, pero también con sólidos gobiernos corporativos, directores, management involucrados 100% en estos aspectos que uno tiene que ir gerenciando. ¿Cuál es el negocio de la banca? Y lo voy a hablar desde la perspectiva de un cliente y lo que yo pienso, no necesariamente esto es una verdad absoluta. Primero, yo creo que estamos en el negocio de la certeza y la seguridad en el manejo de la información financiera de nuestros clientes. O sea, nosotros hoy día nos confían los recursos que tienen parte de nuestros clientes y nosotros tenemos la obligación de ser muy certeros. Imagínense ustedes que uno va a un banco y se da cuenta que está todo el día la bóveda abierta. Yo daba este ejemplo cuando trabajé en el banco, la bóveda abierta y llena de billetes. Ustedes van a depositar con tranquilidad en un banco que funciona con su bóveda no sé, las 5 o 6 horas que está abierta en la mañana, o un banco que no les entrega, se equivoca todos los meses en cargos y abonos en su cartola o en su estado de cuenta de su tarjeta de crédito. Probablemente no. Por lo tanto, ustedes lo que esperan es certeza y seguridad en el manejo de la información. Y cuando se cometen errores o cuando hay fraudes reiterados, etcétera, viene esta frustración de parte del cliente y se puede generar un problema. Estamos en el negocio de la confianza. Somos garantes de que los ahorros de los clientes están a buen recaudo. Prácticas temerarias, interpretaciones grises de la normativa, problemas reputacionales, falta de idoneidad ética de ejecutivos, son valores intransables en la gestión de una entidad. O sea, acá teníamos que poner atención en esto. Por eso que a mí me tocó ser parte de programas de incentivos en donde yo salí en 2015 de la gerencia general del banco y a mí me persiguieron programas de incentivo por 4 o 5 años. O sea, yo tenía programas de largo plazo que estaban vinculados a que el banco siguiera funcionando, etcétera. O sea, hay maneras de poder tratar de alinear intereses de los ejecutivos con también estos objetivos que se definan. Entonces, estamos en el negocio de la confianza. ¿Ah? Estamos en el negocio de la custodia de los recursos que se administran, hay un rol fiduciario. Una falla informática, la vulneración de la seguridad, cuando se han generado hackeos a determinadas entidades y se pueden potencialmente incluso llegar a producir una corrida bancaria si la sensación de inseguridad, de inestabilidad, de falta de productividad de la entidad es muy alta. Entonces, creo que entendiendo que tenemos este rol, tenemos que establecer murallas gigantes para poder disminuir, mitigar todos los riesgos asociados a esto. Información y identidad de usuario, donde malas prácticas comerciales solo erosionan ese rol. Se administran recursos de terceros. Por lo tanto, estamos en el negocio de honrar la fe pública. Nosotros, de los 10 pesos que tenemos, hay uno nuestro, uno que es patrimonio y prácticamente 9, que son fondos de terceros que estamos administrando, y eso nos obliga a ser extremadamente cuidadosos en nuestra gestión. Estamos en el negocio de la justa y correcta remuneración. Idealmente, si lo estoy hablando de la perspectiva de un cliente, dice con la mayor tasa de interés le paguemos a las inversiones y a su vez le cobremos la menor a los créditos, que es el spread finalmente. Bueno, estas fuerzas están en tensión, porque normalmente uno lo que quisiera es pagar muy poquito por los pasivos y cobrar muy caro por los activos, de tal manera que el spread sea alto. Pero eso indudablemente atenta contra los intereses de un cliente. ¿Ah? Entonces, creo que acá hay una fuerza en tensión, pero mirado al cliente, si uno logra construir un banco donde yo le pago lo que más pueda y le cobro lo que menos pueda porque soy extremadamente eficiente, probablemente el mundo digital, que va a tener costos de funcionamiento mucho más razonables, va a caminar en esa línea. En la gestión de los riesgos debemos ser capaces de anticiparlos, mitigarlos y gestionarlos. En la banca, los riesgos son inherentes a nuestro negocio. O sea, quien no tenga apetito por riesgo, quien no se sienta cómodo gestionándolo, monitoreándolo, está en el negocio incorrecto. Este es un negocio que exige tener capacidad de gestionar los riesgos. Ahora, históricamente la banca estuvo centrada en el riesgo crédito. Hoy la complejidad de los balances, los negocios, impone una mirada y gestión mucho más amplia, que vamos a referirnos a eso un poquito más adelante. Vuelvo a destacar que los bancos valen por la calidad de sus activos. Yo creo que las organizaciones muchas veces
cuando uno las construye pensando muchas veces en la reportería, en la contabilidad, en los balances. Yo creo que uno tiene que empezar a rediseñar la organización donde el cliente sea el eje central. Y si ustedes tuvieran que responderme, ¿cuál es el negocio del banco? El negocio del banco probablemente va a ser maximizar el valor presente de la rentabilidad del banco. Sustentable, éticamente correcto, sin abusos, etcétera, etcétera. Pero cuando uno dice, bueno, ¿cómo llego a esta rentabilidad o cómo maximizo a esta rentabilidad? Es probablemente maximizando el valor presente de sus distintas áreas de negocio: banca corporativa, tesorería, consumer finance, banca de tarjeta de crédito, banca pyme, gestión de patrimonio, etcétera. Pero finalmente, cuando uno mira las áreas de negocio, que son la sumatoria de las áreas de negocio, da la rentabilidad agregada del banco, cada área de negocio tiene que buscar maximizar el valor presente de cada cliente. Y en mi opinión, en este modelo, uno lo que tiene que pensar es cómo maximizo el valor presente de cada cliente. Entonces, lo que yo pienso es que aquí hay 4 elementos centrales de la maximización del valor presente de un cliente. Primero, tratar de que los costos de adquisición sean los más bajos posibles. Es decir, antiguamente, y hoy día todavía, bancos teníamos ejércitos de fuerza de venta, ejecutivos de cuenta, agentes, cantidades de sucursales, como una manera de ir a incorporar clientes de manera rápida. No sé si barata, no sé si eficiente. Cuando yo hago esta pregunta, le hacía preguntas así, bueno, ¿cuál es el costo de adquisición de un cliente? Y yo hago esta pregunta, y ustedes, la mayoría, pueden ser profesionales que están en bancos, la respuesta no es fácil, no es tan clara. Entonces, una de las cosas que uno tiene que tratar de hacer es optimizar este costo de adquisición. Fíjense ustedes que hoy día uno mira tarjetas como la tarjeta Match del BCI, la tarjeta Check de Banco Ripley, y muchas otras entidades también tienen sus propios, y están llenando de más que tarjetas, negocios de soluciones para generar un medio de pago a costos extremadamente bajos. Entonces, hoy día el mundo digital abrió un espacio gigante a disminuir los costos de adquisición. En la época pasada mía, yo decía, oye, el ideal sería hacer un aviso importante en un diario como el Mercurio, La Tercera, y tratar de que llegara la mayor cantidad posible. Entonces hacíamos que era muy eficiente la publicidad, si era buena, si era relevante. Entonces, acá hay un diferencial. Un banco que capta clientes a $100, a $50 versus otro que captura a 1.000 o $800, y supongamos que son clientes equivalentes, pucha, hay un diferencial importante. Entonces, acá hay una gestión muy relevante a hacer, y yo creo que uno de los desafíos principales que tienen las entidades hoy. Cuando ustedes empiezan a ver que hoy día han habido, yo diría los últimos 2 años, empiezan a haber ya un número de disminución importante en el mundo, no tan solo en Chile, de la cantidad de sucursales. Lo que están tratando de hacer es tratar de optimizar el costo de adquisición y de administrar de clientes, porque están probablemente cerrando algunas unidades y concentrando actividades en determinadas sucursales de cierto tamaño. El segundo punto relevante es disminuir los gastos de administrar clientes. O sea, ¿cuánto hoy día me cuesta en promedio un cliente al año? Y ahí puedes tener tu ejecutivo cuenta, tus metros cuadrados, tu tecnología, todo lo que tiene que ver vinculado tus procesos de crédito. Si tus procesos de crédito son manuales versus un proceso de crédito digital. Y les comento en algún minuto una anécdota. Me acuerdo que muchísimos años atrás me tocó ir a Estados Unidos, y yo les contaba que el modelo de administrar clientes pyme era con carpeta física, donde revisábamos los IVA, los balances, hacíamos toda una presentación y defendíamos el caso. Y resulta que me decían, no, nosotros acá tenemos scoring, o sea, nosotros acá entra información en un sistema, cocteleamos toda la información y decimos, señores, a usted estoy dispuesto a ofrecerle una línea de crédito de $400.000, que a lo mejor podría ser la misma conclusión que tú llegaste con un análisis de una carpeta, con miembros de un comité de crédito, y probablemente un costo infinitamente superior, hacerlo digitalmente, donde había un algoritmo, un modelo de decisión que se alimentaba de información que tú predefinías, y luego se leía con reglas claras, con reglas web, y también con mecanismos de excepción. Entonces, claramente uno dice, ¿por qué
un banco funciona de una determinada manera versus otro que todavía lo puede seguir haciendo en un modelo old fashion. ¿Ah? Entonces son aspectos que uno tiene que empezar a entender en el funcionamiento. Yo me acuerdo que a mí me tocó en algún minuto ubicar la cantidad de bodegas que teníamos en sucursales en las mejores ubicaciones de Chile, y calculé, pedí que me hicieran un cálculo en cada unidad, los metros cuadrados de bodega que teníamos almacenadas, carpetas de clientes, papelería, burocracia, etcétera, etcétera. Bueno, nos dimos cuenta que teníamos una capacidad instalada para poder colocar una cantidad de ejecutivos de cuentas dedicados al negocio de manera importante. Y fue parte de la justificación con la cual nosotros empezamos un proceso de digitalización de todas estas carpetas, de toda esta información, y después tratar de cargarla en un sistema que pudiera tomar decisiones más expertas. El tercer elemento fundamental son los ingresos por cliente. O sea, ¿cuánto soy capaz de yo trabajar con un cliente y generar ingresos para el banco? Indudablemente que el cross-selling, mientras más productos tiene un cliente, mayores son los ingresos. No es a veces había, me acuerdo cuando yo partí trabajando, decía, primero hay que abrir la cuenta, hacer la prueba de la blancura con el cliente y 6 meses después empezar a ver si operábamos en crédito. Hoy día eso es impensado. Hoy día tú tienes que partir del inicio. ¿Por qué? Porque además el devengo, la generación de ingresos, comisiones, etcétera, se tiene que empezar a producir porque si no haces que la amortización de los gastos es mucho más lenta. Entonces tú tienes que tratar de optimizar los ingresos por cliente, spread, etcétera, etcétera. Y un punto súper relevante es la vida media de un cliente. Que si uno piensa, uno partido por la tasa de excepción de una determinada entidad, te va a la vida media de un cliente. O sea, para hacerlo fácil y simplificando, si un cliente, no sé, el 50% de los clientes se van al año, básicamente ese banco en 2 años se quedó sin clientes, más o menos, no exactamente, pero en cambio, si la tasa de excepción es un 10%, probablemente la vida media del cliente van a ser 10 veces, 10 años. Entonces, ese tipo de elementos, y cuando uno les pregunta a las entidades, bueno, ¿cuál es la vida media de tu cliente, o de tus clientes, o de tu grupo de clientes? No hay respuesta. Ahora, cuando yo les dijera, díganme ustedes cuánto renta un cliente en un banco. Y yo he hecho esta pregunta y no hay respuestas fáciles. Y si yo les dijera que a lo mejor el 60% de los clientes de un banco hoy día destruyen valor desde el punto de vista del resultado, o sea, donde los gastos considerando el riesgo crédito, etcétera, superan los ingresos, ustedes dirían, no es muy probable. Y yo estoy casi, les apostaría a decir que así va a ser el número que se van a encontrar, o probablemente van a haber clientes que van a aportar muy poco. En los gastos de administrar clientes, yo haría aquí un slash, también diría el costo de crédito, el cargo por la prima por riesgo, en donde también si tú tienes un modelo extremadamente riesgoso, porque tienes clientes que tienen probablemente un perfil de riesgo más alto, tú necesariamente tienes que tener mayores ingresos por cliente, si no la ecuación no te cierra. Si uno quisiera emular una fórmula de Van, digamos, que es un poquito lo que hemos dicho, y disminuye los costos de adquisición, optimiza los ingresos por cliente, baja los costos de administrarlo anualmente y trata que la tasa de descuento sea, perdón, el periodo de tiempo que tú evalúes a un cliente sea el más largo posible, porque obviamente vas a optimizar el valor presente de un cliente que esté 10 años versus que esté 5 con usted. Ahora, el drama de esta historia, o otro elemento que pongo, es que los clientes son dinámicos. O sea, a lo mejor si tú tomas a un profesional joven, hoy día que tú le das todo gratis, etcétera, no es muy rentable, pero lo más probable es que en el curso del tiempo, cuando empiece a tomar productos de crédito, cuando empiece a hipotecar, a comprar una hipoteca, a tomar un crédito, etcétera, empieza a ser rentable. Entonces, la dinámica de un cliente no es la misma. Ahora, el otro punto también que es importante y que quiero destacar es que a veces no da lo mismo en qué ganarse la plata con un cliente, porque acá tiene que ver con una alocación de capital. Si tú, vamos a suponer, un cliente te genera 100 pesos y tú tienes full negocio de préstamo, o sea, lo único que haces es endeudarse contigo, y tienes otro cliente que te genera los mismos 100 pesos, pero aquí hay una combinación de fondos mutuos, pasivos, inversiones y créditos, probablemente con una alocación, va a tener una alocación de capital más baja. Por lo tanto, también acá hay un elemento que uno
que ya es más sofisticado, uno debería ser capaz de alocar capital en cada uno de los clientes. Probablemente el negocio de grandes empresas es mucho más fácil de mirarlo así y calcularlo. Pero hoy día hay información sofisticada. Entonces uno debería ser capaz de cuadrar en definitiva el estado de resultados del banco en los distintos estados de resultados de cada uno de los clientes. O sea, si el banco ganó 100, y vamos a sumar que tiene 100 clientes, y que cada uno de los clientes le reportó la sumatoria que llegó a 100. Y ahí uno puede hacer gestión. Entonces uno puede analizar, ¿y por qué este cliente es menos rentable que este otro? Y eso probablemente te puede gatillar una serie de acciones. Y a mí me tocó ver experiencias que unidades, sucursales bastante homogéneas, teniendo la misma cantidad de clientes, tenían una forma de gestionar muy distinta, y ahí vuelvo al concepto inicial de calidad de ejecución, muy distinta, que hacía que tuvieran rentabilidades mayores. Si uno mirara una curva o pudiera graficar, lo más probable es que se va a encontrar con algo por así que un grupo de clientes va a representar probablemente el 80%, 85% de los beneficios. Cuando uno agrega otro grupo, pueden llegar a significar el 114. O sea, uno se está jugando el partido con el 20%, 25% de los mejores clientes de la entidad, porque también hay un grupo de clientes que representa pérdida. Entonces, claro, uno podría decir, bueno, echemos a todos estos clientes que representamos pérdida, pero no es tan fácil porque también hubo un costo de adquisición, etcétera. Y también hay clientes que indudablemente se van. El desafío es cómo poder identificar quiénes de estos clientes, qué podemos hacer para transformarlos y moverlos a curvas de rentabilidad mayores. Y también aquí mismo, si ustedes hicieran un zoom en ese 10% de los clientes, se van a encontrar que uno representa 100 y el otro representa 40. ¿Y por qué uno 100? Porque a lo mejor uno tuvo la capacidad de tener mayor share of wallet de ese cliente en la entidad versus otro, etcétera, etcétera. Los bancos valen fundamentalmente por la calidad de sus activos y el valor presente de sus clientes. O sea, si usted va a vender un banco con 10 clientes, no es lo mismo que ir a vender un banco con 1 millón de clientes. Si usted va a vender un banco que tiene 10 millones de clientes y son todos rentables, supongamos que pudiera darse, independiente de que haya unos mayores que otros, indudablemente su banco vale más. ¿Ah? Malos créditos, activos tóxicos, erosionan resultados y ponen en dificultades la solvencia y la liquidez. Nuevamente insistir en la importancia de la gestión de los riesgos como elemento clave. El foco históricamente, yo cuando entré a trabajar a los bancos, lo único que se hablaba era riesgo crédito. Y yo diría que en los últimos 10 años ya empiezan a aparecer otros elementos como riesgo mercado, riesgo liquidez, riesgo operacional. Estos riesgos mal gestionados, riesgos tecnológicos, riesgos de ciberseguridad, riesgos de compliance, mal gestionados pueden conllevar un impacto en la gestión de un banco, impactando su riesgo reputacional. Si un banco mañana, no sé, tiene una operación muy grande y se equivoca y sale publicitada, etcétera, o tuvo un manejo muy temerario de una determinada manera, y puede minar la confianza de una entidad y eso generar un riesgo altísimo. La industria financiera debe ser capaz de gestionar sus riesgos, mitigarlos, no evitarlos. ¿Sí? Aquí enfrentamos riesgos per se. El tema es cómo los identificamos y los gestionamos adecuadamente. En general, hoy día se exigen en la banca saludables índices de riesgo, solvencia y liquidez. No obstante, Basilea III está imponiendo nuevas y mayores regulaciones y mayores exigencias de calidad de capital y liquidez. Hay plazos razonables para converger, pero la banca chilena va a tener una presión, o algunos bancos de la banca chilena van a tener una presión enorme para poder fortalecer su base de capital, dadas estas nuevas exigencias de Basilea III. También no es menos cierto que aquí ya hay bancos internacionales que han tenido que adecuarse porque sus casas matrices ya están navegando con Basilea III y ese es un estándar de mínima. Entonces, esto indudablemente hace que ya haya actores que están mucho más avanzados que otros en esa materia. Ahora, estas mayores exigencias de calidad de capital va de alguna manera a generar barreras de entrada a este negocio. Entonces, ¿por qué? Porque se va a poner más exigente en materia de accesar a poder armar un banco. Basilea III impone exigencias hasta por riesgo sistémico, dependiendo del tamaño de la entidad, cuán preponderante es la economía de un país. Chile tiene alta presencia de bancos extranjeros, que algunos están o ya se encuentran en camino a implementar Basilea III. Ellos debieron anticiparse, dado su tamaño, a esta inserción del mercado global.
es muy probable que el día de mañana, si no tienes un certificado de Basilea 3, te va a costar relativamente más tener acceso a financiamiento. Esta es una estimación preliminar que habían hecho de las mayores exigencias de capitalización que podrían requerir los bancos en Chile para poder estar en full implementación de Basilea 3. Y no alcanzarlo compromete la capacidad de crecimiento, porque al final del día, el gran insumo, la benzina de un banco, es su capital. Yo puedo apalancarme X veces mi capital. Entonces, si no tengo esa benzina porque voy a tener que ir a incrementarlo, o no tengo accionistas dispuestos a hacer voy a tener un problema. Entonces, ahí va a haber que elegir entre retención de dividendos o inyección de capital fresco. O sea, le impone desafíos a una serie de actores en esta materia. Quiero también ponerles una cosa que me llamó la atención, que estudios que he visto afuera respecto al comportamiento de estas nuevas generaciones de consumidores, estos millennials, dicen que 1 de cada 3 personas está dispuesto a cambiar de banco. O sea, el concepto de lealtad, la vida media de un cliente se va a ver tensionada y presionada porque hay gente que está dispuesta a cambiarse porque estima que un oferente no le responde a sus necesidades. El 27% preferiría no tener un banco. El 73% es más receptivo a servicios financieros de Apple, Google y Amazon. Facebook ya creó un banco, tiene un banco operando en Irlanda y en España. O sea, potencialmente, ¿se imaginan ustedes estos actores entrando, incursionando agresivamente en el mundo financiero? Y lo más probable es que en los próximos años vamos a ver actividades vinculadas a estos grandes operadores de manera mucho más activa en materia financiera. El 33% piensa que en 5 años no va a necesitar un banco. El 32% no ha pisado un banco. Y yo creo que esta cifra, si la podemos actualizar, estas son cifras pre-pandemia, lo más probable es que este número hoy día debe haber crecido exponencialmente. Y como también esto otro, el 62% utiliza la banca online en su celular o en su tablet. Entonces, yo creo que acá hay un cambio de paradigma enorme en donde este consumidor financiero va a ser más esquivo, más volátil, más informado, va a tener más oportunidades, va a poder hacer un clic y cambiarse de un lado a otro, va a haber movilidad entre un banco y otro, etcétera, etcétera. Yo siempre decía que en Chile se acabaron los pagarés, existen los renovarés. O sea, acá el nivel de endeudamiento de las personas y las empresas es alto, y cuando uno lo compara en los niveles de penetración sobre el PBI, Chile alcanzaba niveles de 80%, entre 70 y 80%, que lo hacía rankear entre los primeros de Latinoamérica. O sea, los que teníamos mayor penetración de préstamos sobre PBI. Y eso obviamente implica que hay que saber administrar estos deudores. ¿Ah? Y hay que tener modelos de scoring inteligentes para poder anticipar. Entonces, la gente más bien no paga, sino renueva, o se cambia de entidad, o busca un crédito más barato, vive en una bicicleta. Probablemente este nivel de endeudamiento, que entre paréntesis en las encuestas del Banco Central, que hace análisis de endeudamiento de los hogares chilenos, venía aumentando sistemáticamente. Sin embargo, en la última presentación que hicieron del Banco Central, muestra una caída del nivel de endeudamiento de los hogares basado fundamentalmente en la liquidez que se le inyectó producto de los retiros de los fondos de pensiones. Hoy la mayoría de los bancos que están en el negocio de préstamos masivos, el retail banking, ya modelan comportamientos de riesgo de crédito basados en herramientas estadísticas para predecir probabilidades de pérdida futura. Por lo tanto, hay mucha tecnología en donde puede permitir anticipar en función de determinadas variables la probabilidad de pérdida crediticia que puedes tener con un determinado deudor. Ahora, acá resulta fundamental la calidad de la información fuente. O sea, mientras mejor información tenga para poder coctelear la información y llegar a poder predecir un buen resultado, es relevante. Sin embargo, hay que pongo atención acá, que las nuevas leyes de protección a la privacidad de la información puede introducir ciertas tensiones en esta discusión. O sea, aquí hay un elemento no menor a tener presente. Históricamente el foco de los bancos, lo hemos comentado, estuvo en el riesgo crédito. Sin embargo, hoy tenemos una mirada mucho más integral en riesgos de liquidez, riesgo operativo, riesgo de fraude, lavado de dinero, cumplimientos regulatorios y otros aspectos. Más aún, yo personalmente era bastante amigo de tener un responsable integral de los riesgos de la entidad. O sea, yo dije algún día, yo quiero tener el doctor riesgo. O sea,
no tener que ir a 4 o 5 especialistas, sino tener un gran director de riesgo que pudiera manejar todos los riesgos, incluso la fiscalía, yo entendía, la llegué a entender como el riesgo legal, el riesgo de cumplimiento. Entonces tenía la fiscalía también debajo del alero del director de riesgo, de tal manera que cuando tú enfrentabas un determinado problema con un deudor, con una situación, se cruzaban transversalmente temas. Había problemas a lo mejor de información, temas de tecnología, temas de riesgo operacional, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay un punto sumamente importante porque esto amplía la mirada de los bancos en esta materia. Los bancos tienen que tener esta mirada mucho más integral. La banca debe apuntar a crecimiento sustentable y existen, sin embargo, distintos apetitos por riesgo. Riesgo inflacionario, riesgo crediticio. En casos la excesiva presión por resultados de corto plazo los lleva muchas veces a tomar riesgos indeseados, sobre todo cuando las cosas se complican. ¿Ah? En otros casos puede haber imprudencia y en una gran mayoría una gestión muy consciente de los riesgos que se toman. Entonces, yo creo que acá hay que identificarlo, gestionarlo, analizarlo. Existe también una fuerte correlación entre inflación y utilidades. A mayor inflación se exhiben mayores ganancias, dependiendo de la exposición, obviamente, y la relación de activos y pasivos que tenga cada banco. En general, otro aspecto de la banca chilena es que el duration, el plazo medio de los contratos de crédito, es relativamente más largo que en el resto de la región. En algunos casos con fondeo a tasas cortas, que te permiten a ciertas ganancias diferenciales de tasa importantes. ¿Ah? Obviamente cuando se producen movimientos de tasa también te puedes ver afectado en contrario. Entonces acá tenemos un panorama que el duration, cuando yo miraba, por ejemplo, el duration de los créditos en Argentina, eran 12 meses, creo que en Chile puede estar en alrededor de 4 años. ¿Ah? La banca chilena es altamente competitiva, yo les hablaba con este return on asset de en torno a 1,2, 1,5 históricamente, hoy día está más cercano a 1, que es la rentabilidad sobre los activos que se manejan, y enfrentando un proceso de intervención bastante grande. Por ejemplo, históricamente las AFPs participan del negocio de los ahorros previsionales. Indudablemente hoy día, en algún minuto hubo una moción de que los bancos intentaran administrar ahorros previsionales como un agente más dentro del mercado. Eso no prosperó en el Congreso y quedó simplemente enfocado en las AFPs. Pero indudablemente acá se manejan ahorros del público que se van, fíjese usted que un fenómeno que está pasando con los retiros, que fondos que se iban a las instituciones como las AFP, que generaban y proveían un fondeo relevante a la banca, hoy día ese fondeo, cuando se retiran los fondos, se está yendo a manera individual. O sea, las personas están ahorrando en sus cuentas vistas, sus cuentas de ahorro, en sus depósitos a plazo, en sus fondos mutuos, etc. Las casas comerciales que participan activamente en el negocio de tarjetas de crédito, medio pago, factoring, cajas de compensaciones, mutuarias y compañías de seguro vía, entidades de inversión en el negocio de las captaciones, y le llamo informales, porque aquí también han emergido negocios como los AC Inversion y tantas otras fraudes que se han armado en torno a usar de la fe pública entidades que no han estado debidamente reguladas, o no han estado reguladas, digamos, y que han generado un problema de reputación y consecuencias económicas para algunos usuarios. Fondos de inversión privados que compiten con fuentes de financiamiento. Entonces, aquí es un negocio que, y yo le agregaría hoy día acá un puntito más, que son las fintech. Son entidades que hoy día empiezan a aparecer en esta escena y empiezan de alguna manera a generar una presión adicional. Bueno, las rentabilidades de la banca exhiben caídas de rangos históricos que estaban en rangos de 25%, incluso las entidades más eficientes, un banco como Santander, Banco de Chile, BCI, por su tamaño, generaban una economía de escala importante, obviamente sumado a una buena gestión, y lograban acceder a tasas de rentabilidad superiores al 20%. Eso ha ido convergiendo hoy día probablemente entre rangos de 15 y 20, que sigue siendo igual una rentabilidad importante. Y eso lo más probable que genera apetito por consolidación, por fusiones, y ahí todos empiezan a buscar tamaño, y uno ve la fusión de Itaú con Corbanca, después ve la fusión de Scotiabank con BBVA, y probablemente esta película va a seguir avanzando, ¿eh? Porque buscando conciliación, buscando escala, buscando eficiencia, y buscar eficiencia significa tratar de mejorar el costo medio de un cliente porque se producen sinergias
cuando uno fusiona dos entidades, en la medida que logre ejecutar bien el plan de fusión, etcétera, etcétera. El regulador en general acá hay cooperativas, tiene un perímetro de regulación donde fundamentalmente están los bancos, las compañías de seguro, los fondos mutuos, y la regulación cambió la óptica que históricamente nosotros teníamos una superintendencia de bancos, una superintendencia de valores, y hoy se unificó en la Comisión del Mercado Financiero, y donde hoy día tienen una mirada un poquito más integral. Entonces resulta si un grupo económico está por acá, tiene actividades en bancos, tiene actividades en compañías de seguro de vida, tiene compañías en fondos mutuos, puede empezar ya el regulador a tener una mirada más integral que antes probablemente lo hacía de forma más delimitada al ámbito específico que se trataba la actividad, bancos, seguros, fondos, etc. Las funciones de esta comisión, básicamente, dictar normativa para la regulación del mercado financiero, de tal manera asegurarle estabilidad, buen funcionamiento. También supervisa, se asegura que el cumplimiento, la normativa, las mejores prácticas, las desarrollen cada uno de los actores del mercado de capitales, pero también con supervisiones periódicas, in situ en todas las entidades supervisadas, sobre todo lo que son bancos, las principales compañías de seguros, o sea, aquellas entidades que obviamente generan un impacto en el riesgo. Y a mí me tocó recibir por muchos años visitas de la superintendencia de banco, y era un tema bastante exigente, apremiante, tenías que de alguna manera demostrar tu buen funcionamiento, tu buena capacidad de gestión, y se medía la gestión de las distintas actividades que iba haciendo el banco, con notas, etcétera, que tenía consecuencias en cada una de las entidades supervisadas. Y también tiene la facultad de sancionar frente al incumplimiento o violación de alguna disposición legal. Obviamente, yo me imagino que no es lo que más le acomoda, pero también hay entidades que por error, por malas prácticas, por a lo mejor algún funcionario que no haya actuado en concomitancia y la entidad no tuvo los controles necesarios, puede verse sancionado por la Comisión del Mercado Financiero. Y hay sanciones todos los años, distintas entidades, por distintos conceptos. Yo diría que esto lo tomé de una presentación de la CMF. Yo diría que lo primero que ellos han tenido el desafío de la integración institucional, o sea, consolidar en la CMF las distintas especialidades que habían en la supervisión, y se integraron ahí. Después tuvieron que enfrentar esta crisis social, hay un grupo de planificación estratégica, después viene la crisis sanitaria y el perfeccionamiento de regulatorio en banco y ¿cómo se llama? Compañías de valores y seguros. O sea, el impacto del mercado financiero tras la pandemia y la paralización económica. Ahí ha habido flexibilización en tratamiento de provisión. O sea, yo diría que el regulador acá también actuó de manera proactiva, se dio cuenta que habían determinadas situaciones que exigían una adecuación al momento que se estaba viviendo, y eso facilitó muchas cosas. Siempre uno cree que se pueden hacer más, pero yo, en mi opinión, aquí se avanzó bastante, y también hay decisiones que emanaron del Ejecutivo en términos de garantías para todo lo que tiene que ver con créditos de FOGAPE, FOGAIN, para medianas empresas o para sectores que podían estar relativamente más perjudicados producto de la pandemia. La posibilidad de utilizar excedente de garantía hipotecaria y vivienda para garantizar otros créditos, flexibilización de normas de liquidez, mayor gradualidad en la implementación de Basilea, de tal manera de permitir ir readecuándose y no generar un shock violento, reforzar el cumplimiento del mandato de solvencia, pero procurando evitar que el marco regulatorio amplifique la contracción económica. Entonces, por eso que ahí ha tenido flexibilidad, y yo diría que en general se ha ido sorteando bastante bien este desafío que ha tenido el país. Aquí datos de la cobertura, en general las compañías de seguro, los bancos, estaban bastante bien capitalizadas para enfrentar el momento económico. Aquí no quiero detenerme mucho respecto a los objetivos de la política pública, contarles quizás en materia de morosidad, y te lo dice, que la morosidad empieza a subir de manera fuerte. Ustedes se fijan acá, en junio del 2020, y ya empieza después a retroceder. Básicamente aquí empieza a ser golpeada positivamente por la
los recursos que empiezan a llegar a las personas, fundamentalmente los retiros de AFP, que se canalizan a muchos de ellos a ponerse al día. Aquí está, de alguna manera, cómo va a ser la mirada que va a tener la nueva estructura de capital de un banco y donde pueden haber cargos sistémicos, riesgos sistémicos, ya están analizadas las entidades que en Chile tendrían riesgo sistémico, controles de conservación, colchón contracíclico, Pilar 2, o sea, aquí empieza en definitiva a decir, señores, ustedes van a tener que navegar con más capital que el que lo venían haciendo históricamente. Algunas iniciativas que estaban, dictar e implementar normativa Basilea 3, que lo hemos conversado, perfeccionar el mecanismo de resolución bancaria, elaboración de un proyecto de ley sobre la materia, el proyecto de ley para supervisión de conglomerados financieros, que este es un gran tema que ha sido impulsado por algunos miembros del Consejo del Mercado de la CMF, el registro de deuda consolidada. Aquí tengo un par de minutos. En general, en Chile no hay una información que consolide todas las deudas que tienen las personas, y eso es como, no sé, es como conducirse en espejo retrovisor en una parte, porque hay una parte importante que no está registrada, entonces uno toma decisiones un poquito con un ojo tapado. Indudablemente que la bancarización, cuando empieza, por ejemplo, la alianza entre Scotiabank y Cencosud en el negocio de tarjeta de crédito, ya pasan a ser deudas bancarias, por lo tanto ya empiezan a consolidar en el sistema la deuda súper, lo mismo Banco Ripley y Banco Falabella, que históricamente estuvieron de alguna manera fuera de este radar. Y así, bueno, y así algunos otros proyectos vinculados con la industria. Acá quiero pasarlo. Son distintas iniciativas. Quiero terminar acá, hoy imperioso pasar del lockdown a la recuperación. Y yo creo que ya el 2021 estamos empezando a ver ya algunos brotes, más que brotes de crecimiento, estos pastitos verdes que siempre se han señalado en la economía chilena y que son importantes. En mi opinión, la economía yo creo que va a crecer por sobre el 6%, pero vuelvo a decir que esto nos permite recién recuperar parte de lo que se perdió el 2019. Preparar el retiro gradual de medidas extraordinarias, pasar de la preocupación por proveer liquidez a empresas y mercados, apoyar la inversión y reestructuración de empresas viables. Creo yo que acá también, producto de lo que está pasando en el mercado de capitales, el tema de las FP, más allá de la opinión filosófica, ideológica que puede tener uno frente a si es una decisión correcta o no, yo personalmente no la comparto, que se haya hecho de esa manera, pero también tengo que decir que acá lo que hay que tener mucho cuidado, porque las AFPs son yo siempre definí que es como el corazón del cuerpo, y tú estás atacando el corazón del cuerpo y eso significa que va a irrigar menos sangre para algunos órganos y van a funcionar a medias. Entonces yo me preocupo porque las AFP proveen fondeo a la banca, proveen recursos para fondos de inversión de largo plazo, han financiado infraestructura, o sea, juegan un rol fundamental en la economía. Entonces también esto hay que ser cuidadoso porque más allá, vuelvo a decir, de la percepción que cada uno tenga respecto, o la posición que uno tenga respecto al futuro de las AFP, han jugado un rol fundamental en el crecimiento de la economía. Y hoy día uno está viendo cómo, producto del tercer retiro, producto de los resultados o la incertidumbre que hay en torno a la discusión constituyente, el mercado han subido las tasas, o sea, ya se están dando elementos que conjugan una situación más compleja. Importancia de incorporar el cambio climático en la agenda supervisora. Este es un tema que está empezando en bancos internacionales, está muy fuerte, es decir, que uno en la toma de decisiones se pregunte cómo este proyecto, este negocio, respeta o no respeta el medio ambiente, cómo afecta el cambio climático, etc. O sea, van a empezar a ver políticas de riesgo crédito que van a tener que hacer una assurance de estas materias. Seguridad de la información y ciberseguridad se mantienen como dos temas al tope y creo yo con todo este potenciamiento de los canales digitales y la relación nueva que se está dando entre el consumidor y las distintas entidades, es fundamental que esta agenda de ciberseguridad, de modernización, de incorporar elementos de mayor seguridad
es fundamental. Mayores estándares de protección al consumidor y Basilea III. Eso es lo que yo quería comentarles de manera muy simplificada, la visión que yo tengo del sistema financiero. Ahora, tenemos 20 minutos, quiero mostrarles un poquito como elementos que uno debiera mirar a la hora de armar una estrategia en una determinada entidad y describir un poquito el mercado con cifras relativamente actualizadas. Lo primero, si uno se pone a mirar, uno debiera pensar cuáles elementos te van golpeando tu negocio. A nosotros, por ejemplo, en la banca de consumo, la tasa de desocupación es fundamental. O sea, un país que tiene desempleo del 13 versus 7, versus 10 o versus 8, los niveles de morosidad, las capacidades de pago, la estabilidad de los ingresos, la bancarización es muy distinta. Entonces, de ahí la importancia de tener y monitorear qué pasa con la desocupación, o sea, un aspecto de la macroeconomía que incide de manera directa en la calidad de los portfolios. Entonces uno podría decir, si el desempleo en Chile empieza a subir, probablemente tengo que tener mucho cuidado. La actividad económica, el IMASEC del comercio, el IMASEC no minero, cómo está funcionando todos los meses. Esto es información que provee el Banco Central mensualmente. El índice de actividad del comercio. Fíjense ustedes cómo han ido evolucionando las colocaciones de consumo. O sea, tenían a febrero del 2021 una caída de prácticamente un 20%. Yo tengo cifras actualizadas. Las colocaciones de consumo anual en un año, acá es un periodo más largo, estaban en un 11% de caída. O sea, se está resintiendo. Eso significa, normalmente las carteras de consumo, como están más atomizadas, porque tienes un cliente con menor capacidad de negociación, mucho más fragmentado, el tamaño del ticket es más pequeño, tiendes a tener mayores spreads. Por lo tanto, acá el devengo de estas bancas se está afectando. Después, el crecimiento real de la deuda hipotecaria. Hoy día las cifras están mostrando, por si acaso, un crédito hipotecario, un crecimiento del 5,3% en los últimos 12 meses. O sea, si uno tomara, por lo tanto, todavía yo diría que la banca hipotecaria está relativamente saludable. El endeudamiento de los hogares, lo que yo les comentaba, que esto venía creciendo y esto indudablemente obliga a seguimientos de cartera, a análisis periódicos de los bancos, a ver cómo se afecta la capacidad de pago de un determinado cliente. Vuelvo a decir que a partir de los retiros esto empezó a mejorar algo. Y hogares que no logran cubrir sus gastos. Acá hay mucha información que uno puede combinar y poder analizar y después determinar, bueno, en qué segmento quiero estar, fijarme rentas mínimas, cómo alimenta esto tus políticas de crédito, etc. Cuando uno mira la composición, fíjense ustedes, del sistema bancario chileno, se da cuenta que el 58% de las colocaciones están en préstamos comerciales. Yo diría que fundamentalmente empresas de tamaño grande y medianas. El 12% en préstamos de consumo y el 30% en vivienda. O sea, y hay un par de bancos como Ripley y Falabella que están más concentrados en la banca de consumo. Bueno, esto indudablemente marca la estrategia. Aquí hay distintos actores, esto es toda información pública. Entonces vemos un security que está mucho más concentrado en banca empresa que un banco Scotiabank que tiene tan solo la mitad. Lo más probable es que aquí hay un mayor devengo relativo y a lo mejor el con menos colocaciones o con las mismas colocaciones, pero con una composición distinta, logra obtener un devengo un poquito mayor. Aquí uno empieza a mirar ya, hace un zoom en las colocaciones de consumo y ahí empieza a ver a los distintos actores, como por ejemplo Banco Santander, que tiene una participación de un 20% en el total de colocaciones de consumo del sistema, Banco Chile, BCI, Itaú Corbanca, y después tienes bancos como Ripley, Security, que tienen menos participación. Si tú sigues haciendo un análisis, después tú puedes abrir y descomponer los ingresos de cada uno de estos negocios. Entonces, mire, resulta que los préstamos comerciales el año 2020 generaron aproximadamente 5,6 billones de dólares como ingresos brutos. Por lo tanto, si uno quiere participar de esta torta de 16 billones de dólares, pareciera ser que vivienda, 4.000 millones, préstamos comerciales, juegan más de la mitad de los ingresos de la industria. Después vienen las tarjetas de crédito, los préstamos de consumo.
O sea, aquí hay 4 productos, por así decirlo. Yo sé que acá hay una segregación de distintos tipos de productos en los préstamos comerciales, pero uno se juega el partido en 4 o 5 productos, donde está gran parte de la generación de ingresos brutos de la industria. Después acá uno puede ir viendo la participación relativa que representan, por ejemplo, el negocio de tarjeta de crédito. O sea, de los 2.398 millones que hay acá, y esto, comparado con esto, ven cómo se reparten la torta a los distintos actores. Todo esto es información pública, y que cuando uno tiene que hacer un análisis estratégico, replantear una estrategia de negocio, es fundamental tener una mirada de industria. Por eso se los quise mostrar, y esto todo uno lo puede obtener de poder coctelear información de las cifras públicas que hay en la CMF. Participación de ingresos brutos en créditos de consumo, participación en colocaciones hipotecarias. O sea, como de los 4.000 millones de dólares, aquí uno se da cuenta que el Banco Estado y el Banco Santander, Scotiabank, Chile, BCI, se llevan gran parte de estos 5 actores se llevan gran parte de los ingresos de los créditos hipotecarios. ¿Ah? Acá también uno puede mirar el riesgo, entonces uno puede hacer una combinación de índice de riesgo de las entidades. A medida de mayor riesgo, en más exposición, más vulnerable estás, y también con market share. O sea, estamos viendo, hoy tú tienes, no sé, el caso de Santander, tiene un market share grande y tiene un índice de riesgo relativamente bajo. ¿Ah? Y por defecto otros están sobre índices de riesgo un poco más altos, etc. Morosidad, lo mismo. Entonces uno puede ir con relación. Estas fotos son dinámicas. Esto, por ejemplo, les puedo dar fe que la morosidad de esto ha caído sistemáticamente en el caso horrible, porque conozco las cifras del banco en particular en este último tiempo, por el impacto que está teniendo el tema de la inyección de los recursos de los fondos de pensiones. Tarjetas de crédito versus market share, crecimiento, o sea, qué market share y cómo crecen las colocaciones. Entonces aquí uno se da cuenta que, voy a tomar el vice, aparece decreciendo las colocaciones de consumo un 12,5%, un banco como Banco Estado decreciendo un 27,5%, perdón, un 30%, con un market share de tarjeta de crédito del 2,5%, y así cada uno de los actores. Para esto, para formarse una película y un mapa de posicionamiento, esto los créditos en cuotas. Eso es más o menos lo que yo quería transmitirle. Estoy algunos minutos antes. No sé si, Hernán, tú quieres, ¿cómo se llama? Hacer acá un break y para después pasar a preguntas. ¿Cómo bueno, ante todo, Boris, tu visión y vasta experiencia en la banca mostrada en la excelente presentación es de mucho valor para todos los estudiantes. Así que 1.000.000 de gracias, digamos, en nombre de todos ellos, digamos. Y gracias, Boris. Había mucho interés, pero te estamos dejando sin voz, así que el señor Romero tendrá la pregunta para la próxima oportunidad que nos encontremos. Mañana recordarles que a las 9 nos vemos con Valeria Arao y a las 2 con Jessica López. Gracias de verdad, Boris, estuvo demasiado interesante, y para un viernes en la tarde te agradecemos tu tiempo y la colaboración que siempre tienes con el programa. Así que, Hernán, muchas gracias, gracias, Boris, estamos viéndonos por ahí. Eso, cuídense. Gracias. Chao, chao. Gracias a todos por el apoyo. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias, nos vemos. Adiós, buenas noches.